par de cositas más, hermanos. Como siempre, hay sus momentos tristes. ¿Conocen a Sara Gautier, la ministra de jóvenes de nuestra iglesia, esta joven tan bella, tan especial? Su papá, el reverendo Jorge Gautier, falleció la semana pasada, después de un tiempo de quebrantos, y ya había estado padeciendo de ciertos síntomas de enfermedad, una condición que tenía, pero finalmente partió con el Señor, un hombre de Dios, temeroso de Dios, amante del Señor, su esposa, gente que hemos conocido durante muchos años, desde que estamos en Cambridge, gente de la palabra, de amor al Señor. Su hija les es de gran crédito. Sara es una joven muy especial, muy llena del Espíritu y de mucha bendición para nuestra iglesia. Hemos orado mucho por ella, oramos de nuevo. Tomémonos un segundito para levantar a la familia Gautier delante del Señor. Padre, bendecimos a Sara, bendecimos a su madre, su hermano, esta familia ahora que, Señor, está en congoja y en luto por la partida de su padre, su esposo. Los recordamos, Señor, a ellos y pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que ninguna palabra humana puede impartir, sea con ellos, Señor, en este momento, y que en los próximos días tu Espíritu esté incubando, Señor, y posándose sobre ese hogar, para que la tristeza sea despejada, Señor, después del luto, y venga la conformidad y venga el entendimiento. Gracias, Padre, porque tus hijos nunca mueren fuera de tiempo, nunca nacen fuera de tiempo, sino que es en tu momento, Padre. Nada sucede fuera de tu previsión y tu provisión. Y pedimos que seas con Sara y que uses este tiempo para fortalecerla, inclusive para llevarla a un entendimiento más completo, Señor, de su Dios fiel y amoroso, aún en medio de las pruebas y de las grandes pérdidas. Gracias por tu siervo Jorge Gautier, que tantos años estuvo aquí, Señor, sirviéndote en la tierra y ahora disfruta de su recompensa eterna, Padre. Gracias porque eso mitiga un poco el dolor que se siente por su pérdida. Y pedimos que ese sentido de gratitud, Señor, penetre en el corazón de Sara y su madre, su hermano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, antes de compartir la palabra, se darán cuenta que tenemos un púlpito nuevo acá, ¿no? Y, ¿alguien no se dieron cuenta? Wow, qué poco observadores. Yo puedo entender eso de mí mismo, que soy a veces un poquito despistado. Pero no, este púlpito lo hicieron el hermano Roberto Naranjo y Javier Naranjo, que son gente muy talentosa. ¿Y sabe qué? Se me ocurrió que sería bueno, y de hecho vamos a trabajarlo un poco más, todavía le faltan cosas, pero lo pusimos allí simplemente porque como niños no podíamos esperar hasta comenzar a usarlo. Pero todavía hay unos detalles que queremos trabajar en él. Jorge, pásame ¿por qué no somos buenos pentecostales y lo consagramos al Señor? Se me ocurrió que no, ahí mismo, mire esa botellita ahí, esa, y dame la otra también. Pero vamos a consagrarlo, porque yo creo que las iglesias siempre han consagrado sus órganos, sus instrumentos, los utensilios del templo. Y yo creo que algo de este tipo, de hecho hay otro que está ya más pequeño en el otro santuario. Y yo creo que sería bueno, porque queremos ser una iglesia de la palabra, una iglesia que predique la palabra del Señor y que no cambie el mensaje una vez dado a los santos. Y por eso yo creo que sería bueno si nosotros bendecimos este púlpito simbólicamente como el lugar desde donde se proclama la palabra en nuestra iglesia. ¿Qué les parece? ¿Se podrían poner de pie un momentito, acompañarme en este momento y pedir que León de Judá siempre sea una iglesia de la palabra? Hermanos, les animo a conocer la Biblia. Yo no sé cuántos se sienten que han hecho la diligencia necesaria para conocer esta palabra, sus temas, sus personajes, sus divisiones, sus principios fundamentales. Conozca la palabra, la Biblia. Es la única defensa que yo conozco contra el error y contra
la herejía que cunde en el mundo en este tiempo. Y es una fuente de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento. Yo les animo a amar la palabra de Dios y a dedicarse a conocerla como un soldado conoce su arma, de adentro para afuera, de afuera para adentro, que sabe desarmarla y volverla a armar. Y a dedicar tiempo a leer la palabra sistemáticamente, persistentemente, inteligentemente, en oración, en fe, y valorarla como la revelación de la mente misma de Dios, porque en eso hay fortaleza, y esta iglesia está consagrada a la veneración y al respeto de esa palabra, al estudio de esa palabra, y esperamos que este púlpito siempre sea un punto de partida para la verdad de Dios, al pueblo de Dios. Y Padre, consagramos, Señor, este púlpito a ti, lo dedicamos a ti, Señor, por el tiempo que lo tengamos, que sea usado para tu gloria, Señor, y para la proclamación de tu palabra, de tu verdad, Señor, en poder del Espíritu Santo, Padre. Que sea una palabra rústica, una palabra sacada de tu tierra, Señor amado, sin mucho adorno, Señor, sino como un pan fresco, pero con los nutrientes de tu reino, Señor, y de tus principios en él, en ella, Señor, en la predicación de tu palabra y los sermones que salgan de este lugar, Padre, que los que se paren frente a este púlpito sea gente temerosa de Dios y gente que valore más la aprobación tuya que la aprobación del mundo, Señor amado, porque si somos fieles a ti, tú serás fiel para con nosotros, no importa el precio que tengamos que pagar al inicio. Así que llena este lugar, Señor, con el espíritu de la palabra de Dios siempre. Y gracias por los maestros que se esfuerzan cada día en instruir a tu pueblo, donde quiera que estén, Padre. Pedimos un renacer de tu palabra, Señor, en el mundo, en este tiempo. Consagramos este instrumento, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos entonces a meditar en esta palabra. Yo he predicado antes sobre el libro de Ruth y un par de veces, en un par de ocasiones, gracias hermana, en un par de ocasiones hemos hablado. Wow, ahora tengo mucho espacio aquí para poner una cantidad de cosas. Puedo poner aquí una cena completa si quiero. He predicado acerca del libro de Ruth y de algunos de los principios que este libro encierra. Y lo quiero hacer ahora a la luz del tema que hemos estado tratando. Y creo que si Dios no me indica lo contrario, va a ser el segundo y el último sermón dentro de esta serie más grande sobre el dolor, sobre las pruebas, sobre los sufrimientos. Y cómo podemos relacionarnos con el dolor y el sufrimiento, que es parte de este mundo y parte de la experiencia de los hijos de Dios, en una forma positiva. Verlo de la manera correcta, desde la perspectiva correcta, encarar el dolor, encarar las tragedias, las pérdidas, los contratiempos, los reversos, los fracasos de la vida en una forma bíblica, en una forma espiritual, entendiendo que es algo que es parte de la existencia humana y que Dios muchas veces usa los contratiempos, los fracasos, los sufrimientos de la vida, los desiertos de la vida para bendecirnos y mejorarnos y fortalecernos y llevarnos a otro nivel de calidad de vida. Inclusive es el instrumento de Dios para que podamos ser verdaderamente felices en el futuro. Si recibimos la prueba y el dolor en una forma correcta bíblicamente, si lo vemos a través de los ojos de Dios y de su palabra, si nos relacionamos con los desiertos de la vida en una forma correcta, inclusive el dolor puede ser un instrumento para la felicidad futura nuestra. Puede ser un instrumento para ser más livianos al final del proceso. Recordando la palabra del apóstol Pablo, ¿no? Que nos despojemos del pecado y del peso y que nos asedia para que corramos con ligereza la carrera de la fe, que es la carrera de la vida. El dolor tiene esa virtud que por medio del fuego de la prueba
nos derrite un poco de la grasa excesiva del pecado y de los defectos. Es una terapia psicológica que Dios emplea para romper en nosotros muchas cosas, para derretir esos atolladeros, eso que está petrificado, endurecido por falta de fluir. Viene el fuego de la prueba y quema esas cosas y las derrite y hace que corran otra vez. Como un aceite de un motor que ha estado inactivo por mucho tiempo, se seca, se pone duro, pero con el calor del funcionamiento comienza otra vez a fluir las grasas y entonces otra vez el motor puede arrancar. Las luchas, los problemas de la vida pueden ser eso. Si tomamos la perspectiva correcta y nos relacionamos con esa experiencia dolorosa en la forma correcta, si comenzamos a ver las ausencias, las esterilidades, los problemas de la vida a la luz, en una luz redentiva, si comenzamos a verlo a través del lente del Espíritu, eso va a cambiar nuestra existencia. Los psicólogos saben que las narrativas que adoptamos de nuestra vida, de nuestras experiencias negativas o positivas, determinan la manera en que vivimos la vida. Si tú adoptas una narrativa negativa, por narrativa quiero decir una interpretación, es como si tú escribieras tu interpretación de tu vida, depende de si lo haces en una forma negativa o positiva, eso va a determinar el destino de tu vida y el curso de tu vida. Y cualquier experiencia de la vida, si es una experiencia sobre todo dolorosa, si tú la adoptas como algo cruel y victimario, que no tiene posible redención ni nada bueno en ello, así va a ser algo destructivo para tu vida. Te va a victimizar, te va a encadenar, te va a entorpecer en tu camino. Pero si tú lo adoptas de una forma diferente, una forma positiva, esperanzada, redentora, viendo el oro escondido, vas a ver que eso va a cambiar la experiencia. El mismo evento afecta a dos personas de maneras diferentes. Aún en una familia, muchas veces, un divorcio, la pérdida de un padre en la adolescencia, un niño puede salir de allí fortalecido y endulzado y bendecido, y el otro puede salir amargado, rebelde, cruel, resentido por toda la vida, deprimido, porque miró las cosas de una manera diferente. Y así pasa con los eventos de nuestra vida. Y Dios nos anima a ver el dolor y ver el sufrimiento como algo más bien positivo y encontrar el oro escondido dentro de ello. Es duro, es difícil, sobre todo cuando uno se mete de lleno en eso, ¿no? El primer golpe del dolor siempre nos deja sin aliento. Y a veces la reacción inicial es ira y rebeldía y por qué yo y cómo Dios permite que esto pase en mi vida, meternos en una esquina allí y no besarle la mano más al Señor. Ese puede ser el primer inicio y a veces, está bien, a veces tenemos que pasar la perreta primero, ¿no? Y después entonces decir, sabes que ya recapacitar y entonces volver a donde el Padre y bendecirlo y bajar la cabeza y decir, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. No, porque a veces cuando usted pasa por el dolor, el sufrimiento, dice, ya no voy a ir más a la iglesia, pero ¿a dónde va a ir usted? ¿A la mano del diablo? ¿A este mundo cruel allá afuera sin la protección del Señor? Es que no hay otro camino, no hay. Después que usted conoce las cosas del reino de Dios, ya no hay más nada donde ir. Y sobre todo si usted se queda metido en el reino, usted va a ver que a la larga usted va a recibir lo que necesita, va a aprender, va a crecer y Dios le va a comenzar a bendecir entonces. Bueno, ese es el principio, el marco interpretativo de lo que quiero decir. El domingo pasado hablamos sobre la experiencia de Elías y su gran crisis en el desierto. Cómo Dios usó ese desierto de Elías, su depresión total, su fracaso ministerial en un sentido, para darle una perspectiva diferente de Dios y de él mismo, para mostrarle otro aspecto del ministerio y de Dios, no solamente el Dios de fuego y azufre y juicio y que mata a 500 profetas falsos y los destruye, sino también el Dios tierno, amoroso, maternal, que
le suministra una torta cocida y un vaso de agua 2 veces al profeta que está agotado emocionalmente y lo pone a dormir y a descansar, y luego le da una revelación poderosísima de que él habita no solamente en el terremoto y en el fuego y en el viento explosivo, sino también en el silbido tierno y apacible. Entonces vimos que el fracaso ministerial de Elías, su momento de estar contra la espada y la pared y de darse cuenta de que él no es ese hombre todopoderoso que hace milagros terribles, sino que es un hombre también que necesita ministración, necesita ser servido, necesita el toque maternal de Dios y que necesita ver también el aspecto maternal de Dios. Todas estas cosas están encerradas y mucho más en esa experiencia dolorosa de Elías. Y vemos entonces cómo Dios usó el dolor, ¿no? Y hoy quiero hablar acerca de Ruth y Noemí y ver esta narración que se da en el periodo de los jueces. El libro de Ruth se da, por eso es que es raro este libro, porque está metido en el mero Antiguo Testamento, allí antes de Primero de Samuel y Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, antes de eso, en el tiempo de los jueces, antes de que hubiera rey en Israel. Ruth y Noemí, su drama, se registra en la Biblia, aunque el libro probablemente fue escrito mucho tiempo después. Algunos creen que fue en el tiempo de David, ya 3 generaciones después que Ruth existió, porque vamos a ver algo bien interesante acerca de Ruth más adelante. Pero esta historia se da en el tiempo de los jueces específicamente. Y por eso les digo, es tan importante. Yo espero que aquí todos sepan enseguida acerca de la narrativa de Ruth. Nadie que conoce al Señor y que tiene tiempo en las cosas de la fe debe ignorar esta historia y no conocerla bien de la vida de Ruth. Mi tarea debiera ser simplemente hoy comentar la narrativa, porque todos debemos saberla de memoria. Es una historia muy linda, aunque no sepamos todos los detalles. Pero yo quiero hablar precisamente acerca de cómo superar una pérdida terrible. Cómo trascender las tragedias de la vida y llegar al punto final de la bendición y del triunfo. Porque el libro de Ruth comienza precisamente con una escena muy trágica, porque su suegra, Noemí, se había ido con su esposo y sus 2 hijos desde Belén. Interesante que en este tiempo de Navidad, aquí tenemos a Belén jugando un papel bien importante, porque está relacionado con Jesús esta historia, el Mesías que habría de venir siglos después. Ruth y su esposo Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Parece que uno de ellos era bien malo, porque lo llaman Malón. No era solamente malo, sino Malón. Estoy jugando. Un chiste barato a las 9 de la mañana. Pero Malón y Kelión, no le ponga a un hijo, por favor, el nombre de Malón, jamás. Si se le acaban los nombres posibles, consulte conmigo, yo le daré un nombre más atractivo. Pero Malón y Kelión se fueron con su madre y su padre a Moab, una tierra pagana, y salieron de Belén de Judá en un tiempo de esterilidad y de hambre en Belén. Se transportaron a esta región de Moab y allí vivieron por un tiempo, y desgraciadamente el esposo de Noemí falleció y sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth, una de ellas, y Orfa también. ¿Alguien aquí se llama Orfa? No, que no quiero hacer chistes ni nada acerca de por si acaso. Ok, Ruth y Orfa. De paso, hay muchas Ruth en el mundo, pero hay muy pocas Orfas. Y parte es porque Ruth escogió un camino mucho mejor, el camino de la nobleza y la generosidad. El caso fue que Malón y Kelión se casaron con 2 mujeres moabitas y desgraciadamente también fallecieron. Imagínese usted a una edad avanzada, probablemente como era Noemí, perder a su esposo y después perder a sus 2 hijos y tener que enterrar a sus 2 hijos en una tierra foránea,
cuando usted salió de su tierra precisamente buscando una mejor vida, emigró a otro lugar para buscar una mejor vida. Y sin embargo, al final, todos tus sueños, todos tus planes totalmente fracasados. Y te encuentras sola, allá en el ocaso, al final de tu vida. Es una escena trágica. Y entonces el primer capítulo de Ruth nos registra cómo Noemí toma a sus dos nueras y emprenden el camino con ellas. Y como a mitad del camino, yo me lo imagino en una forma dramática, como Noemí llegando a donde se dividen dos caminos. Se divide un camino y va en dos direcciones. Uno va hacia Belén y el otro va hacia otra parte de Moab. Y en ese momento Noemí se para con sus dos nueras allí y les dice, volveos, hijas mías, en el versículo 11. Y antes de eso, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos, es decir, sus hijos y conmigo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, versículo 9. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y hubo un primer esfuerzo como para ser fieles a Noemí. Pero entonces Noemí insiste, dice, no, vuélvanse muchachas, ¿para qué han de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Sabe que en el Antiguo Testamento había esta costumbre de posiblemente de que ella podía tener hijos y que las dos muchachas esperaran a que estos niños crecieran y entonces se casaran con ellos para toda la cuestión esta de redención, ¿no? de tener hijos, de no quedarse solteras y viudas. Entonces se está aludiendo a esa costumbre israelita. Y dice, miren, aún ya yo estoy vieja, no puedo tener hijos, y aún si los tuviera, ¿se van ustedes a poner a esperar hasta que ellos crezcan para entonces casarse con ellos? Van a tener problemas con el departamento de welfare, de children y familias, ¿no? Por abuso de niños. Así que váyanse. Al principio ellas dicen, está bien, no, queremos ir contigo, así débilmente, pero Noemí insiste y Orfa dice, bueno, ya yo traté, así que ahora me voy para Moab. Y ella toma el camino, muy legítimo, muy apropiado, decide irse de regreso con su familia, a probar su futuro. Pero Ruth, con palabras inmortales, le dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Es como un juramento que ella hace, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí se queda asombrada y ve la determinación de esta joven y dice, bueno, no voy a seguir contendiendo con ella, amén. Y yo creo que ahí comienza, en esa escena tan noble, tan hermosa, comienza ya la temática de esta narración. Porque vemos aquí la nobleza. Para mí, toda la historia del libro de Ruth es una historia de generosidad, de nobleza, de gracia. Dios obrando a través de la generosidad de los protagonistas de este libro. Y ahí ya tenemos, yo creo que una primera lección, ¿no? Acerca de la nobleza, de la importancia de la nobleza. Voy a hablar un poquito después acerca de eso, ¿no? Pero quiero reforzar antes un punto importante, que ya hemos hablado acerca de ello, ¿no? Porque fíjese que ni Noemí, ni Ruth, ni Orfa, ni Elimelech y sus dos hijos han hecho nada para merecerse una tragedia tan grande. No se trata de gente impía, pecaminosa, sino todo lo contrario, gente noble, gente trabajadora, gente honesta, gente hasta piadosa. Y sin embargo, mire lo devastadora que ha sido esta tragedia, todas las pérdidas que esta familia ha experimentado. Recuerden que lo que yo les he dicho, que el sufrimiento, la pérdida, las tragedias de la vida no vienen solamente cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, más bien, porque Dios está trabajando. Esta es otra cosa acerca de este libro, y es que aquí no hay milagros portentosos, como vemos por ejemplo en el libro de Éxodo, o con los grandes profetas, sino que este es un libro cotidiano de dos mujeres que experimentan una gran pérdida y se lanzan a resolver su situación. Pero Dios está metido en todo el proceso.
Vemos continuamente en formas muy providenciales la intervención divina, preparando el camino, concertando coincidencias divinas, preparando a la persona que se va a casar con Ruth y abriendo puertas y bendiciendo los esfuerzos de ella. Dios está en todo ese proceso. Ellos no están lejos de Dios. Dios está en el mismo medio de su situación, llevándolas a otro nivel. Porque Ruth y Noemí se hubieran podido quedar allá en Moab con sus hijos y haber vivido una vida perfectamente ordinaria y normal. Y hoy nadie sabría que existieron Ruth y Noemí. Como Orfa, nadie predica sermones acerca de Orfa, excepto para señalar el contraste con Ruth. Orfa escogió el camino sencillo de la vida normal. Quién sabe si se casó con alguien allá en su pueblo, se fue a sus dioses, porque Noemí dice, váyanse con su familia y con sus dioses. Eso es bien importante, ¿no? Porque Orfa escoge volver a su antigua situación. Es interesante que Noemí y Ruth van de Moab, regresan a Belén, a sus fundamentos espirituales. Fueron a Moab, el mundo pagano, allí sufren terrible pérdida, ahora regresan a Belén para restituirse, para encontrar solución. Se ha dicho allá que en Belén ha vuelto Dios a visitar y que hay pan, hay cosecha. De hecho, ya regresan en el tiempo de la cosecha. La prosperidad está volviendo. El tiempo de crisis financiera ha pasado y otra vez están cosechando de nuevo. Ellas van a Belén otra vez. Yo creo que Belén es el lugar de los milagros. Belén es el lugar donde está la presencia del Señor en un sentido. Belén es regresar a tus raíces espirituales. Cuando tú pases por tribulaciones y pérdidas en tu vida, no te quedes en el lugar de la pérdida, ahí cociéndote en tu propio jugo lentamente. Ve a Belén. Belén es donde está la palabra de Dios. Belén es el lugar santo de la oración. Belén es el lugar donde tú vuelves a buscar refugio en la palabra de Dios. Belén es donde tú luchas con el ángel para que Dios te sane y te restaure. Belén es donde tú buscas la solución a tu problema, en vez de quedarte en el resentimiento y en el sentido de pérdida y de víctima y de fracaso. No, vuelve otra vez, vuelve a tu lugar, donde allí hay pan para ti, donde hay esperanza para tu vida. Mucha gente cuando pasa por crisis y tribulaciones, ¿qué hacen? Se alejan más de Dios, se ponen más racionales. Comienzan a aguar la palabra del Señor, las promesas de Dios. Tratan de ajustar su conocimiento y su entendimiento del Dios todopoderoso y generoso a su tragedia, en vez de hacer todo lo contrario. Ajustar su pérdida, su crisis, su situación difícil al Dios todopoderoso que quiere redimir su tragedia. No te quedes en la esterilidad, ¿no? Busca en Dios tu restauración y tu sanidad. Lucha con el ángel en la noche, ahí mientras te sorbe tus lágrimas, clama al Señor, como Job. El libro de Job es un libro también de una terrible pérdida. Y lo más fascinante acerca del libro de Job es la lucha que tuvo Job con Dios. Porque a veces pensamos como que Job es un libro unidimensional, donde Job tuvo una pérdida, estuvo allí firme como un tronco y al final Dios lo bendijo. No, Job lucha con Dios, Job cuestiona a Dios en un sentido, le dice, mira, yo he hecho todo lo mejor que he podido, ¿por qué me ha venido esta pérdida terrible? Y el libro de Job, una de sus dimensiones más poderosas es precisamente el drama interno de este hombre que se bebe las lágrimas preguntándose, ¿dónde está el Dios que yo conozco? Y que se aguanta allí hasta que Dios le dé su respuesta, y Dios se la da al final. Porque muchas veces Dios se toma tiempo, pero a la larga Él te bendice y te sana si tú le das tiempo. Si tú pasas tu prueba con el Señor, si tú en vez de alejarte de Él, lo abrazas y te pones a luchar con Él amorosamente. Eso es lo importante. Cuando pasamos por tribulaciones y pruebas, no nos alejemos, no empobrezcamos nuestro entendimiento de Dios. Si Dios no te ha dado lo que tú le has pedido y lo que tú confiaste que Él te iba a dar, no le eches agua a la sopa, ¿no? Cree que no, que es así como Dios dice y que alguna respuesta tiene que haber, pero no rebajes tu entendimiento del Dios amoroso, misericordioso, todopoderoso que tú tienes.
pelea hasta que lo veas restituido otra vez y puedas volver a Belén, a comer del pan de la palabra del Señor una vez más y disfrutar de la adoración despejadamente. Qué lindo es cuando uno ha pasado la crisis y la prueba y le comienzan a crecer las plumas otra vez a uno, ¿no? Y uno vuelve otra vez a recibir el gozo y a adorar al Señor de nuevo después del tiempo ahí de la pobreza espiritual. Es lindo eso, ¿no? Es decir, que el dolor pasa. Lo que quiero decir es que vemos que Dios está obrando en medio de esto, porque Dios quería. Yo me pregunto si un día Ruth, sentada ahí en su casa, comiéndose una buena comida con Booz, su esposo, ya una señora respetable, madre de uno que había de ser ancestro y antecesor del mismo Jesús. ¿Saben ustedes que Ruth llegó a ser bisabuela de David? Noemí llegó a ser tatarabuela del rey David. Esta moabita, esta mujer que venía de una tierra pagana, es elevada en su estatus a ser bisabuela del rey David, de quien desciende el Señor de señores y el Rey de reyes, el Mesías, que había de redimir toda la humanidad. Y Ruth se constituye en un depósito de ese evangelio que era para todas las naciones, para paganos y para judíos, para los que estaban dentro y los que estaban fuera, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Por eso es que Ruth es tan importante, porque es una mujer pagana, moabita, pero Dios la quería en el linaje de su hijo. Por la sangre humana de Jesús corrían los genes de Moab, una tierra pagana, inclusive enemigos del reino de Israel. Y Ruth podría haber pasado toda su vida anónima y pobre espiritualmente, pero Dios quería meterla en un linaje real. Yo imagino que si a Ruth le hubieran preguntado, mientras estaba ahí sentada en su casa, viendo a su nieto o a su hijo, una mujer respetable en Belén, Ruth, si tú pudieras darle atrás al reloj y no haber perdido a tu esposo, ¿qué tú escogerías? Yo insisto en pensar que Ruth no hubiera pensado un segundo y hubiera dicho, no, la voluntad de Dios se cumplió. Yo quiero exactamente que las cosas se dieran como se dieron. Ruth quizás nunca supo inclusive que ella iba a ser antepasado del Rey de reyes y Señor de señores. Ella no sabía probablemente ni que iba a ser bisabuela del rey más glorioso que había tenido Israel y que tendría, David. Porque es otra cosa. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones en la vida y tragedias y no tenemos el privilegio de entender por qué pasó completamente. Pero Dios tenía un plan en ello. Y quizás lo sabrán otros, generaciones después. ¿Recuerdan la ilustración que yo leí hace tiempo de cómo una intervención de parte de una persona cambia destinos en el futuro y a veces no sabemos todo el impacto que ha tenido en nuestra vida? A veces no sabremos por qué Dios no me dio esto, por qué me sucedió lo otro, por qué vino esta prueba a mi vida, por qué yo tuve que... No sabremos, pero tenemos que confiar en el Señor. Una de las cosas que le digo, la última carta que se juega a un cristiano es esa, que aunque tú no sepas la respuesta al porqué de tus tragedias y tus pérdidas, entrégaselo al Señor y cree que Dios es bueno y que Él tiene un propósito. Cuando tú no sepas cómo explicar alguna pérdida en tu vida y Dios no te dé la respuesta inmediatamente, tú dices, Señor, hágase tu voluntad. No entiendo el porqué, pero yo sé que tú eres bueno y que tú tienes un buen propósito en esto. Porque Dios estaba usando la pérdida, el dolor, la viudez, todas estas cosas para llevar a estas mujeres a vivir un drama exaltado que habría de bendecir a la humanidad durante siglos y siglos, como nos bendice hoy en este domingo de diciembre. Estas mujeres estaban siendo usadas, es decir, ¿sabe que Dios muchas veces cambia el goce limitado de una situación positiva por el disfrute exaltado, noble, sublime, sagrado de un crecimiento espiritual? ¿Entiende lo que le quiero decir? Muchas veces tenemos que cambiar la gratificación barata, emocional, por la grandeza espiritual y el crecimiento espiritual. Y desgraciadamente a nosotros lo que nos gusta es, ¿sabe?, la gratificación inmediata. ¿Quién quiere perder un hijo
o perder una carrera anhelada, porque quizás esto te va a hacer una persona más noble. Nosotros que somos tan de gratificación inmediata, siempre vamos a escoger lo más sabroso y lo más inmediato. Pero Dios no piensa así. Y en la eternidad yo creo que nosotros vamos a pensar como Dios piensa. Y miraremos hacia atrás el video de nuestra vida y veremos que cosas que nosotros lamentamos con lágrimas amargas, ahora las podemos ver a la luz del Dios que conoce todas las cosas. Podremos ver cómo esto bendijo a nuestros descendientes, cómo bendijo nuestro entorno, cómo nos preparó para otros goces y otras grandezas de la vida espiritual. Porque Dios es un Dios objetivo. Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Dios quiere que tú reflejes la gloria y la grandeza de Cristo Jesús. No que seas un muchachito malcriado, que te den las paletas y los helados que te gustan, pero que no tengas ningún tipo de grandeza espiritual. A Dios lo que más le interesa es que Cristo sea formado en nosotros y que reflejemos más y más la gloria de Él y su carácter. Entonces Él va a obrar en la vida. Él estaba obrando en todo este sufrimiento y este padecimiento de Ruth y de Noemí para llevarlas a un final. Entonces lo que decimos es esto, que en la vida de todo creyente el sufrimiento es real, va a venir, y lo que tenemos que es esta masa ahí, amasarla y trabajarla con los principios de la Escritura y saber que Dios puede estar llevándonos a algo mucho mejor, como hizo con José, con Moisés, otros grandes héroes de la fe, usando la tragedia, la lucha, el drama para llevarlos a donde Él los quería llevar finalmente, como en el caso de Ruth y de Noemí. Dios está obrando en ellas en una forma poderosa, como puede obrar también en tu vida. Entonces, otra cosa, de nuevo, que bien importante aquí, este principio de que el dolor puede venir a nuestra vida y que cómo encaramos el dolor determina lo que sucede al final. Si Ruth y Noemí se hubieran simplemente metido allí a lamentar su terrible pérdida y se hubieran quedado en Moab, no hubiera pasado lo que pasó. Pero estas mujeres escogen el camino de encarar su situación y verlo como algo que tiene, hay una esperanza positiva. En este caso, el final de Ruth y Noemí no es el final, sino el comienzo. El final es que pierden a sus esposos, pierden toda su herencia, pero es simplemente el comienzo del drama. Por eso está al principio del libro, en el capítulo 1, porque ahora es que comienza verdaderamente la historia de ellas, ¿no? Otro principio que yo veo aquí es que Noemí, la suegra de Ruth, escucha esto, inserta a Dios en medio de su sufrimiento. Ella, a propósito, mete a Dios en su drama. Porque donde quiera ella está señalando a Dios. Mire, por ejemplo, voy a coger así al azar, en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Antes de eso, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Hay un pasaje también bien dramático ahí en el versículo 13, cuando ellas se quieren quedar con Noemí en la primera, dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí ve lo que está pasando como que Dios está en contra de ella. Pero lo interesante es que no se rebela contra Dios. Es como que Dios dice, Dios me ha dado un manotazo. Dios está ahora mismo haciendo algo en mi vida contrario. Pero por lo menos está metiendo a Dios en su drama. En el versículo 20 dice, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, que quiere decir placentera. Qué irónico esto, ¿no? En hebreo, Noemí quiere decir placentera. Sino llamadme Mara. ¿Se recuerdan de las aguas de Mara? Por eso es tan importante conocer estos dramas de la Escritura. Aguas amargas. Llámenme Mara, que quiere decir amargura o amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿No intuye usted ahí un elemento de adoración y de sujeción a la voluntad de Dios? El Todopoderoso me ha metido en amargura.
Al ella decir el Todopoderoso, está diciendo el que tiene poder y derecho para hacer lo que Él le dé la gana. Yo no puedo ir en contra de sus designios. En el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No, donde quiera. Yo creo que la perspectiva de Ruth es equivocada. Porque ella ve el sufrimiento como un castigo de Dios, como una acción negativa de Dios, como muchas veces nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, lo primero, no se rebela contra Dios, se sujeta a su voluntad y lo bendice. Y yo creo que esto la libra a ella de secarse y esterilizarse y de terminar en la amargura. Porque yo digo aquí que aunque nuestra teología esté errada, el mantener a Dios en el centro de la perspectiva de nuestra vivencia es clave. Cuando nosotros vivimos nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras tragedias, a la luz de lo divino, de las narrativas de la Escritura, de los principios del Evangelio, usted ve, los redimimos, le damos una altura, le damos una nobleza que no tendrían si solo los viviéramos a ras del suelo, como algo que pasó simplemente y que no tiene sentido, no tiene redención. Cuando usted decide meter a Dios y la palabra del Señor, los principios del reino, y ver su lucha y su tragedia a la luz de la palabra de Dios y de qué estará haciendo Dios, qué tú tienes en mente, qué estás trabajando en mi vida, eso usted lo que hace es que levanta la calidad de lo que usted está experimentando. No sé si eso suena muy filosófico para usted, pero a mí eso me trae bendición. Porque muchas veces la depresión cuando pasamos por tribulaciones depende mucho de la idea de que estamos solos, de que nuestros sufrimientos no tienen mayor resonancia que la nuestra y que el sufrimiento es simplemente el indicio del sinsentido de la vida. Cuando nos encontramos y nos vemos como si estamos en un callejón sin salida y que yo me estoy viviendo mis propias lágrimas solo y que no hay nadie, no hay un testigo que vea mi sufrimiento. Lo bello es esto, que el testigo más sublime que tiene tu drama es los ojos de Dios que están mirándote y están viviendo contigo lo que tú estás pasando. El hecho de que tú tienes un lector, un interlocutor, un observador de tu drama tan sublime como el Todopoderoso, wow, eso engrandece tu drama, en vez de tú verlo simplemente como algo barato que no tiene redención alguna. Cuando hacemos o reconocemos a Dios como el elemento omnipresente en todos los aspectos de nuestra vida, esto hace que nuestras luchas tengan una altura y una intensidad que las libra de lo banal. Banal queriendo decir lo barato, lo sin sentido, lo cotidiano. Yo pienso en Pablo, metido en su celda en Filipenses, ¿no? Y no sabiendo si va a sobrevivir o si lo van a ejecutar. Y sin embargo, Pablo escribe una de las cartas más sublimes y más bellas y más gozosas de toda la Escritura, Filipenses, la epístola del gozo. Y mire cómo Pablo ve su predicamento, su drama que está viviendo en esa mazmorra romana. Dice aquí que Pablo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en otras palabras, el yo estar aquí en esta cárcel metido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está viendo su drama a través del propósito benévolo de Dios. Pablo sabe que él va a ser testigo ahí en la casa, en el pretorio del César. Muchos soldados van a venir a conocer a Cristo a través de él. Y él no sabía que esas palabras de él iban a estar registradas en la Escritura y que iban a traer consuelo y verdad a millones y millones de creyentes a través de toda la tierra. Sus prisiones tuvieron una resonancia cósmica, mundial, eterna. Pero él ni siquiera sabe eso. Él está mirando de que metido allí en la cárcel, él puede predicar el Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, otros que han visto mi drama y me han visto anunciando el Evangelio dicen, wow, si Pablo lo hizo, yo también lo puedo hacer. Wow, y si este hombre puede mantenerse fiel allí en medio de tanta prueba, pues, ¿de qué me quejo yo?
Entonces usted ve cómo Pablo, usted puede seguir, ese es un tema que se repite muchas veces, que Pablo ve sus sufrimientos, sus padecimientos, sus ansiedades a la luz del reino de Dios y del provecho que esto produce. Y eso le permite tener una perspectiva redentora de sus padecimientos y verlo como algo grandioso, un drama sublime. No lo ve como simplemente estos soldados me agarraron y Dios permitió que me metieran en la cárcel. ¿Y por qué? Y Dios no es tan fuerte ni tan amoroso como él piensa, ni tan fiel. Él está viendo que Dios está obrando a través de sus luchas. Hagamos a Dios el interlocutor en nuestras luchas. Incluyámoslo como parte integral, central de nuestras situaciones. Al incluirlo, entenderemos que no estamos solos. ¿Y sabe cuál es una de las maneras más poderosas de usted de incluir a Dios? La oración. Cuando usted esté pasando por prueba, lo primero que usted tiene que hacer es tirarse a los pies del Señor, agarrarse de las faldas de Dios, meterse al templo enseguida, refugiarse en la oración. Porque la oración cambia nuestra perspectiva. La oración no es solamente el efecto que hace de que Dios nos dé lo que le pidamos. Para mí la oración es lo que me renueva mi visión, lo que me llena de ánimo, lo que me invita a mirar a la eternidad y no solamente al momento, al lodazal que estoy pisoteando en ese momento. La oración es un ejercicio en perspectiva, entre otras cosas. La oración te permite ver las cosas con la mente y los ojos de Cristo. La oración es donde tú sudas tu dolor y tu miedo. Y además de eso, la oración transforma. Vamos a hablar después, porque una de las cosas que yo quiero hablar es eso, una de las cosas que es más poderosas para cambiar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras deficiencias, nuestras ataduras, nuestras compulsiones, nuestras obsesiones, es el poder de Dios, apelar al poder de Dios y apelar a la oración. Para mí la oración es como radioterapia. Coge ese tumor ahí de tu adicción, de tu lucha, de tu compulsión y tu neurosis. Y esa oración es como calor que va reduciendo el tumor hasta deshacerlo completamente. Se toma tiempo como la radioterapia, pero llega. Y al final tú vas a ver que vas a tener la victoria. La oración es muy importante, así como la guerra espiritual. Dos cosas que nos ayudan a vivir vidas saludables. La oración, el ayuno también yo diría, y la guerra espiritual. Tres cosas que nos ayudan a ir, pero vamos a hablar acerca de eso como un tema aparte, porque yo creo que no puede haber salud espiritual si no hay una oración continua, que sea como la sangre que se lleva las toxinas por todo el cuerpo y las elimina y que oxigena el cuerpo. Muy importante, porque eso, la oración te permite ver el oro escondido en tu tragedia y no verlo simplemente como un golpe que no vibró y se quedó así, no tuvo mayor resonancia. Una piedra que cayó en el fondo de un pozo y no hizo ningún sonido por lo hondo que era tu situación. Cuando tú incluyes a Dios en tus luchas, aun cuando lo estás viendo, como vimos en Lamentaciones capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, dice el profeta Jeremías. Viendo a Dios como un oso que le ha dado un zarpazo y que se ha olvidado de él. Pero aún así dice, por las misericordias de Jehová no hemos perecido, nuevas son cada mañana. A veces tú vas a ver a Dios como que, wow, ¿dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Que estaba durmiendo, estaba corriendo detrás de algún astro o algún meteorito en el espacio y te descuidaste de mí? No, Él no se ha descuidado de ti. Inclusive la pregunta es ya parte, es un avance, porque por lo menos lo estás reconociendo que Él es. Y después de ahí quizás tú puedes ir a otro nivel. Pero cuando estés pasando, yo voy a dejar el mensaje aquí. Quién sabe si en algún momento lo voy a recoger, porque hay tantas cosas en este pasaje, pero ya el tiempo nos alcanza. Vamos a volver en algún momento a tratarlo. Y quién sabe, como el domingo que viene ya tenemos que hacer el consuetudinario sermón navideño. Lo voy a dejar un momentito, pero volveremos a él en algún momento, ¿no? Porque es un pasaje muy bello. Estas mujeres son poderosas, ¿sabes? Estas no son esas mujercitas por ahí todo deshechas
y impotentes. Estas son gigantes espirituales, como registra tantas mujeres poderosas la Escritura, ¿no? Son unas gigantes envidiables. Pero me encanta esta idea de que vino el sufrimiento, vino la pérdida a vidas que eran muy nobles, pero Dios estaba en ello, elaborándose un drama del cual se beneficiaría toda la humanidad por siglos y siglos. Y desgraciadamente estos seres tuvieron que pagar el precio para que ese drama se diera. Pero es un drama que ha bendecido a billones posiblemente de personas que lo han leído y ha enriquecido la literatura de la humanidad y el arte. ¿Cuántas pinturas? Si usted vaya a Google y busque Ruth Images o Paintings, y usted va a ver todos los grandes artistas del Renacimiento y de la Edad Media han pintado historias, pinturas sobre Ruth. Dramas se han elaborado a través de la historia. Tuvieron que pagar el precio. Pero puede venir el dolor, puede venir el sufrimiento a tu vida, pero recuerda que Dios lo está usando para algo que quizás tú mismo no entiendas, pero es bueno. Y en segundo lugar, mantén a Dios siempre. No rebajes tu teología porque el dolor y la pérdida hayan venido a tu vida. Enriquécela. Tu teología va a ser más rica y más densa por el dolor que lo contrario, ¿sabe? El dolor la va a enriquecer, la va a hacer más profunda, más compleja. En vez de esa teología barata de que todo va bien y que no hay nada de malo en la vida, que Dios te va a dar el Cadillac y te va a dar el BMW y el esposo de ojos azules que mide 6'4" y los niños perfectos y ejemplares. No, Dios es un dramaturgo demasiado complejo para contentarse con historias baratas así de niños, de Disney. Él escribe textos sublimes en nuestras vidas. Será mejor que nos acostumbremos a eso desde el principio. ¿Okay? Si tú quieres ser un guerrero verdadero, apriétate bien los cinturones. En mi país decimos: el que quiera moño alto, que aguante jalones. Si tú quieres ser un gran guerrero de Dios, una mujer profunda, un obrero usado por Dios, Dios te va a tratar, Dios va a trabajar en tu vida, Dios va a cavar en tu carne para que el aceite de su palabra pueda caber dentro de ti. Mantén a Dios en el centro de tu narración. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a bajar nuestras cabezas un segundito. Si algo bueno usted ha escuchado, grábelo en su corazón y en su espíritu y absórbalo. Esas pérdidas, esos sufrimientos. Yo le pido al Señor que me dé la facultad de yo mismo aplicarme lo que predico. A veces me entusiasmo mucho con lo que digo acá, pero cuando salgo de aquí sé que tengo que aplicármelo también. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio a ese nivel alto, a ese nivel profundo, a ese nivel complejo. Y tenemos un Dios que nunca cambia sus métodos, pero que siempre es bueno y misericordioso. Padre, yo pido que nosotros todos podamos estar a la altura de este texto precioso, de tu palabra, que podamos seguir el camino de Ruth y de Noemí y glorificarte aún en nuestras pérdidas, los vacíos, las oraciones aparentemente no contestadas, las deficiencias y los déficits de nuestra vida. Que siempre recordemos que tú estás presente, tú estás ahí a nuestro favor, Dios generoso, compasivo, metido en nuestros dramas, incluyendo ser el escritor de ellos. Yo pido por mis hermanos y hermanas que pasan por situaciones difíciles en su vida en este tiempo. Estos días navideños se sienten solos, se sienten tristes, no tienen todo lo que desean. Se preocupan por sus seres queridos, están pasando por un tiempo amargo en sus matrimonios o en sus finanzas o en su salud. Oh Señor, pedimos que tu gracia nos acompañe. Gracias porque Cristo venció a los principados y a las potestades. Venció el principio del mal y de la muerte. Y en Él no hay pérdida en última instancia. No hay infiernos. No hay callejones sin salidas. Ayúdanos a ver el mundo y a ver nuestra vida a través de la perspectiva de tu
reino hermoso. We banish depression. Exiliamos la depresión. Exiliamos la ansiedad. Exiliamos el sentido de fracaso. Exiliamos la rebeldía y la amargura. Exiliamos el sentido de fracaso y de víctima. Exiliamos el cuestionar tu amor y tu misericordia. Exiliamos el resentimiento contra nuestros prójimos. Exiliamos la amargura contra nuestros padres o maestros que no nos dieron lo que necesitábamos o queríamos. Exiliamos el morar demasiado en los malos recuerdos del pasado y miramos hacia tu futuro glorioso y brillante, Señor, en esta mañana. Pido que la perspectiva de tu pueblo sea transformada en esta mañana, Señor Jesús. Padre, glorifícate en tu pueblo y creemos que tú tienes buenas cosas para nosotros, Señor. Mis hermanos, quiero invitarles, así como usted está un momentito, si hay alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana y no lo ha hecho antes y sienta de Dios hacerlo ahora. No quiero terminar sin abrir esa oportunidad para alguien que quiera decirle al Señor: sí, te recibo, mi Dios, mi Señor Jesucristo. Entra a mi vida porque te necesito y sé que en ti tengo la salvación y la esperanza que requiere mi vida. ¿Habrá alguien antes de irnos de aquí? Queremos orar por ti y que tú tengas esa oportunidad de entregar tu vida al Señor. Esperamos un momento. Amén. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por este servicio especial y por tu pueblo que está aquí, Señor, en este día. Gracias por todo lo que hemos manejado en esta mañana, los misterios tuyos, Padre, y todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.